Miércoles 26 de marzo de 2025, seguimos en vivo por la pantalla de News y estos son los números del día. El primero de ellos es 2021, el último año al que hay que remontarse para ver un índice de confianza al consumidor en los Estados Unidos tan bajo como el que acaba de registrarse. Estamos hablando del número más bajo en 4 años, con además una perspectiva de cómo va a estar la economía en el corto plazo, según, insisto, lo que están percibiendo los consumidores estadounidenses, que está en su peor nivel en 12 años. Es decir, el índice de confianza actual es el más bajo de 2021, pero la perspectiva que están avisorando sobre lo que va a pasar a corto plazo muestra el mayor nivel de pesimismo en 12 años. Algo que nadie preveía cuando cerrábamos el 2024, pero que está directamente atado a la guerra comercial lanzada por el presidente Donald Trump. Pero no solo sobre las consecuencias que puede traer esta guerra de aranceles contra distintos países del mundo, que obviamente puede terminar haciendo que suban algunos costos y que haya impacto en algunos rubros y sectores de la economía, sino a la incertidumbre que hay hoy por las marchas y contramarchas de Trump, las decisiones, los anuncios que son luego revocados o modificados, que hacen que nadie tenga muy en claro cuál es el futuro que está proyectando el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo que cuál es el plan que tiene por delante el gobierno del presidente Donald Trump. Segundo número del día. Nos venimos para la Argentina y es el dato de la cantidad de viajantes adicionales hacia el exterior que ha habido en los primeros 2 meses de este 2025 en comparación con 2024. 1,6 millones de personas más que en 2024 salieron de la Argentina a hacer turismo. Estamos hablando de un total de 3,7 millones que justamente exceden a los que habían sido 2,1 millones el año pasado. Esto como consecuencia directa de dos cosas, esencialmente, como la moneda, el peso argentino, fue una de las monedas que más se apreció en el mundo en 2024, que más valor ganó, con lo cual, con un salario promedio en dólares, medido en dólares en la Argentina, se puede comprar muchas más cosas en el exterior de las que se podían comprar antes, lo cual obviamente hace que sea para muchos más conveniente ir hacia el exterior y que al mismo tiempo se está generando un encarecimiento del costo de vida en la Argentina, porque obviamente medido en dólares todo está muy caro en la Argentina. Esto tiene una contracara, por lo tanto, y es que ha habido una disminución de 30% en cuanto al turismo receptivo en los meses de enero y febrero de 2025. Es decir, en enero y febrero de 2025 vinieron desde el extranjero un 30% menos de turistas que el año pasado por la misma razón. Para muchos se convirtió en un destino mucho más caro de lo que era antes. Bueno, tiene que ver con la inestabilidad que ha tenido históricamente la moneda argentina, una moneda que viene manteniendo importantes niveles de estabilidad de la mano de lo que ha sido una baja muy importante de la inflación, aunque obviamente está instalado, como suele ocurrir en la Argentina, el debate respecto de si el dólar está al precio que tiene que estar o está demasiado accesible y por lo tanto el peso argentino demasiado apreciado, a lo que el gobierno dice que no, que el problema es que la Argentina es cara por sus costos. Pasemos ahora a los rostros, a las caras de este día. Y la primera es la cara del culpable, así lo podemos presentar. Michael Waltz, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump, personaje clave en la trama de cualquier gobierno de los Estados Unidos, porque es uno de los principales responsables de diseñar la política exterior en términos de estrategia y defensa. Y es quien se hizo cargo de los chats del escándalo, de los chats que mantuvieron en la red social Signal, que es una suerte de WhatsApp, en la cual, sin darse cuenta, crearon un grupo donde estaba el vicepresidente J.D. Vance, donde estaba el secretario de Defensa Pete Hegseth, donde estaba la directora nacional de inteligencia Tulsi Gabbard y también un periodista de The Atlantic, en realidad el editor en jefe de The Atlantic,
al que sin darse cuenta Waltz incorporó, y en ese mismo chat hablaron de los ataques que iban a hacer sobre los terroristas hutíes en Yemen. Escuchemos primero lo que decía Waltz haciéndose cargo de esta situación y después vamos a estar viendo algunos de los chats nuevos que acaba de revelar The Atlantic, que justamente surgieron de ese grupo. It's embarrassing, yes. We're going to get to the bottom of it. I just talked to Elon on the way here. We've got the best technical minds looking at how this happened. But I can tell you for 100%, I don't know this guy. I know him by his horrible reputation, and he really is the bottom scum of journalists. And I know him in the sense that he hates the president, but I don't text him. He wasn't on my phone. Look, I take full responsibility. I built the group. My job is to make sure everything's coordinated. But how did the number? I mean, I don't mean to be pedantic here, but how did the number? Have you ever had somebody's contact that shows their name, and then you have somebody else's number there? I never make those mistakes. Right? You got somebody else's number on someone else's contact. So, of course, I didn't see this loser in the group. That's the part that we have to figure out. And that's the part that embarrassing, yes. But Pete and I are veterans. We know these operations. We made a mistake. We're moving forward, and we're going to continue to knock it out of the park for this president. Would you care if the rest of this information came out? Look, I mean, I would prefer, certainly, as the president was saying today, if we could all sit in a steel-lined room and have all of these conversations. I certainly want our deliberations to stay confidential. This was an encrypted app that the CIA had on sitting there as John Ratcliffe was confirmed and walked into the building from the prior administration. It's on other agency apps. And so, no, of course I don't want it all out there. Because these were conversations back and forth that you should be able to have confidentially. This is a great group. The president has a great team. This is not first term. No, your team. I'm not talking about the other principals. No. These were principals and a couple of staff that were coordinating, as you saw, having a policy discussion as we went forward. Bueno, se hizo cargo por completo, dijo sí, yo fui el que creó el grupo, no sé cómo fue que Goldberg justamente terminó allí dentro de ese grupo, porque yo no lo tenía como contacto, y después empieza a atacar al periodista, que la verdad que está perfecto, es un periodista obviamente muy crítico de Donald Trump y es lógico que no lo quieran. Pero la verdad es que no fue el periodista el que se metió en el grupo, no hay forma de que ese periodista se haya metido en el grupo, fue un error que cometió él. Entonces, atacar al periodista para tratar de desviar la atención, bueno, es parte de las estrategias que llevan adelante los políticos cuando se equivocan, y este fue un error grave por el cual Waltz ha tenido el respaldo de Trump, pero va a tener que seguramente dar explicaciones en el Congreso, sobre todo porque se siguen conociendo chats que provienen de ese grupo. A ver, vamos a alguna de las últimas publicaciones. Acá lo tenés por ejemplo, Pete Hegseth, es decir, secretario de Defensa, hablando justamente de la misión que se iba a hacer el 15 de marzo, ataque contra los terroristas. Dice, si es favorable, acabo de confirmar con el Comando Central. Y después dice, 12:15, un lanzamiento de los F-18, de los aviones. 13:45, va a haber otros F-18 que estén atacando. 14:10, más F-18. Es decir, está justamente anunciando cuáles iban a ser los horarios en los cuales se iban a producir los ataques, cuándo iban a despegar los aviones cazabombarderos de los Estados Unidos. Fíjate, 14:15, golpe y ataques con drones sobre el objetivo. Y dice, entre paréntesis, esto es cuando la primera bomba va a ser definitivamente lanzada. Vamos a enviar más información hacia adelante. Es decir, es el secretario de Defensa contándole al resto de los miembros del grupo cómo iban a ser las operaciones. Acá tenés a J.D. Vance, el vicepresidente. Voy a orar y a hacer una plegaria para la victoria. Bueno, aparece Joe Kent. Pasémoslo si quieren a Kent, que es otro de los funcionarios, hablando de esto. John Ratcliffe, de la CIA, diciendo, desde la perspectiva de la CIA, estamos movilizando nuestros activos para apoyar, pero no tendría un impacto negativo una demorar y postergar justamente este lanzamiento, y ya que tener más tiempo sería utilizado para identificar mejor los puntos de ubicación de
las cubiertas que utilizan los líderes hutíes, la cobertura que utilizan los líderes hutíes. O sea, este es el jefe de la CIA que dice, bueno, por ahí nos vendría bien posponer un poco más el ataque. O sea, que estaban todos los detalles de cómo iba a ser el ataque y está ahí la conversación sobre si se va a cometer o no. Acá dice Hegseth, el secretario de Defensa, le habla al vicepresidente, entiendo tus preocupaciones y sé que se las has planteado al presidente. Bueno, son consideraciones importantes y acá tenés, y no vamos a detenernos a leerlo todo, pero la justificación de alguna manera de muchas de las decisiones y de por qué creía justamente, paremos si podemos un poquito, ¿lo podemos parar acá? Bueno, para cerrar un poquito con lo que decía Michael Waltz, básicamente la justificación de por qué Hegseth creía que había que hacer el ataque. Y acá lo tenés a Waltz que dice, bueno, sí, las figuras, bueno, acá hablando básicamente de los números de comercio que justamente pasan por el canal de Suez y luego por el Mar Rojo, que es la zona donde realizan los ataques habituales los hutíes. En definitiva, no tenemos más chats, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que estamos viendo es que eran chats muy sensibles. Era información muy sensible la que estaban compartiendo los distintos miembros de este grupo y que si se hubiera filtrado podría haber puesto en peligro la vida de muchos soldados estadounidenses. Esta es la realidad. Es difícil argumentar otra cosa más allá de que Waltz diga que no sabe cómo entró el periodista en el grupo. Segundo rostro del día. Alal El Murabit Ammar. Estamos ante un terrorista detenido en Francia acusado del asesinato de 3 agricultores españoles. Asesinatos que se produjeron entre 2023 y 2024. Se cree que son asesinatos en serie cuya motivación no está del todo esclarecida. No estaba, hasta la captura de este hombre en Francia, no estaba identificada las razones ni quién había sido el que había estado detrás del asesinato de estos 3 agricultores en el País Vasco, en el norte de España. Ahora, lo llamativo, lo impactante de esta noticia es que el Murabit Ammar era alguien conocido por la justicia española. ¿Por qué? Porque es una persona de origen marroquí, que obtuvo la nacionalización en España, o sea que obtuvo la nacionalidad española y que estaba en la mira de la justicia y que ya tenía condenas por terrorismo, que había tratado de viajar a Siria para incorporarse al Estado Islámico en 2015, como hicieron muchos jóvenes radicalizados, que convencidos y persuadidos por muchos clérigos salafistas que tienen bastante predicamento en muchas ciudades europeas, creyeron que había que ir justamente a unirse a este grupo aterrador que era el Estado Islámico, que por eso fue condenado, que luego volvió a tener otra condena por seguir teniendo una actividad en redes sociales y en internet de extrema radicalización cercana al terrorismo islámico, que sin embargo fue dejado en libertad, se le dejó que hiciera prácticamente lo que quisiera y años después termina asesinando a 3 agricultores. Dicen las autoridades que no tienen una motivación terrorista estos asesinatos. Lo cierto es que es parte de esta política que ha sido regla en prácticamente toda Europa de básicamente permitir que vengan gente de otros países y haga cualquier cosa sin que haya ningún castigo de por medio.